Y bueno, hermanos, gracias, hermanos, por todo. Y bueno, vamos a entonces, hermanos, continuar rápidamente y vamos a ir a el mensaje, la palabra del Señor. Ok, vamos a la Biblia, hermanos, vamos a la Biblia. Quisiera que viéramos allá, por favor, en Efesios. Luis, bienvenido. Te bendiga. Muy bien, vamos allá, por favor, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, vamos a estar viendo, hermanos, versículos 1 al 7. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie, hermanos, por favor, y vamos a dar lectura alternadamente. Un momento, ¿verdad? Nos levantamos y ya después nos sentamos un rato durante la enseñanza, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7, alternadamente, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo pudiera, hermanos, estar mucho tiempo hablando de la gracia de Dios, amén. Y dice la palabra de Dios ahí en este versículo, es algo que me anima, que aprendemos más, ¿verdad? Que nos enseña, dice este versículo 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ya hemos tenido dos enseñanzas, ¿verdad?, acerca de la gracia de Dios, y esta mañana vamos a estar hablando un poquito más acerca de la gracia de Dios, pero hoy vamos a ver los obstáculos de la gracia, ¿verdad? Los obstáculos de la gracia. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, por favor, Dios mío, en esta mañana. Padre, qué bueno eres tú, Señor. Dios, tú nos muestras y tu palabra misma nos enseña, nos habla acerca de el favor inmerecido que tenemos en Cristo, Señor, que una gracia, Dios, inmerecida, un favor inmerecido, un favor, Dios, único que tenemos, que solo viene de ti, Señor, y que solamente, Dios, podemos tenerlo cuando creemos. Qué linda himno, Dios, que hemos escuchado, que la fe, Dios, es la victoria, y realmente la gracia actúa por la fe. Y Señor, obra por favor, enséñanos más, Dios, acerca de ese favor, de esa gracia, Dios. Favor, Dios, bendice a nuestros hermanos, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y ayúdanos, por favor, en esta mañana a aprender. Danos de tu gracia, Dios, dame las palabras, guíame, tu Santo Espíritu, tome en control cada punto, cada palabra, Dios, cada programa, el programa, Dios, en general, pero sobre todo también los niños, los maestros, Dios, que están con los niños, Dios, y todo, Dios, lo que hagamos, Dios, sea todo para glorificarte a ti, Señor. Padre, por favor, Dios bendice en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Pueden tomar sus lugares. Hemos visto, interesante todo lo que hemos visto, hermanos, acerca de la gracia de Dios. Tal vez hoy vamos a repetir algunos versículos que hayamos visto. Tal vez usted se recuerde, ¿verdad?, estos versículos, pero es importante, ¿verdad, hermanos?, que aprendamos más cada día y no olvidemos, ¿verdad?, acerca
de lo que es la gracia de Dios. Pablo habló muchísimas veces, ¿verdad?, acerca de la gracia de Dios, ¿verdad? A los apóstoles todos hablaron, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, todos hablaron, hermanos, acerca de la gracia de Dios, porque en realidad, hermanos, la gracia de Dios es tan grande, ¿verdad? Es la que nos mantiene a nosotros con vida, es la que nos mantiene en ese lugar, en ese puesto, ¿verdad?, que tenemos nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, en esa posición que hemos obtenido, ¿verdad?, como hijos de Dios. No lo merecemos, pero es un favor que Dios nos da. Por eso cuando vemos nosotros aquí, ¿verdad, hermanos?, que el apóstol Pablo comienza diciendo, dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, dice, en vuestros delitos y pecados. O sea que la gracia de Dios, el favor de Dios es la que nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos sin ninguna esperanza, ¿verdad, hermanos? Que estábamos separados por causa del pecado, ¿verdad? De esa gracia, de ese favor, de ese perdón, ¿verdad? De esa salvación que ahora tenemos en Cristo Jesús. Entonces la palabra nos menciona aquí, dice, os dio vida, ¿verdad? Cuando estabais separados, ¿verdad? Por causa del pecado del Señor, dice, dice, y en los cuales anduviste en otro tiempo. Entonces, hermanos, qué interesante es, ¿verdad? Y aquí luego dice el versículo 7, lo que leímos, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes, hermano, dice para mostrar, dice en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, dice para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Esa riqueza tan grande, hermano, que tiene el Señor para con sus hijos. Ahora, como yo dije, hermanos, la salvación no se gana, la salvación no se alcanza, la salvación no se compra, la salvación es un regalo y comienza, hermanos, con el favor del Señor, ¿verdad? Entonces, pero ya de ahí para adelante, hermanos, el cristiano, ¿verdad?, tiene que esforzarse en esa gracia, amén. Dentro de esa gracia, el cristiano tiene que tomar decisiones en su vida para vivir dentro de esa gracia que viene siendo, hermanos, ¿verdad?, muchas cosas, por ejemplo, la santificación, lo que Dios nos ha llamado a santificación, para que nosotros podamos, ¿verdad?, obtener más favor del Señor. Porque si nosotros, hermanos, como cristianos no nos esforzamos, no podemos alcanzar más gracia de Dios. ¿Me entienden? Porque hay muchas cosas que Dios quiere mostrar en su riqueza que Él tiene para con los creyentes, pero si el creyente no hace caso a lo que Dios le dice en su palabra, va a quedar limitado, lo que vimos en el mensaje pasado, que limitamos nosotros mismos la gracia de Dios. Nosotros mismos limitamos la gracia de Dios. No es que Dios se limita, hermano. Dios quiere y ha usado, ¿verdad? Y hemos visto biografías de tantos siervos de Dios, hemos visto en la palabra de Dios de tantos hombres y mujeres de Dios que fueron grandemente usados por el Señor. Y no es que ellos eran unas personas diferentes a nosotros, hermanos. Eran personas que tenían las mismas debilidades que nosotros, que tenían las mismas luchas que nosotros, hermanos, y ellos también batallaban con lo mismo que luchamos nosotros. Ahora déjame decirte, tal vez eran diferentes tiempos, pero tenían la misma concupiscencia que tú y yo tenemos, tenían los mismos malos deseos que a veces nuestra carne nos quiere llevar. Pero quiero decir que estas personas fueron usados grandemente porque realmente, ¿verdad?, ellos tuvieron y se esforzaron en esa gracia, porque todo es por gracia. Aún los profetas que fueron usados grandemente por Dios, fueron usados por esa gracia y ese favor que obtuvieron, ¿verdad?, por su temor a Dios también, por su sumisión al Señor, por su sumisión a su voluntad también. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, hemos visto todo eso, ¿verdad?, de la sumisión al Señor, ¿verdad, hermanos?, de estar dispuestos a hacer su voluntad. Eso lo vimos en el mensaje pasado. Pero yo quiero ver algunas de las cosas, algunos obstáculos, ¿verdad? Algo que puede obstaculizar, ¿verdad, hermano?, la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿ok? Que nosotros podamos seguir creciendo, que nosotros podamos, hermanos, obtener más ese favor de Dios y que puede limitar para que Dios nos use como Dios quiere usarnos, que Dios, hermanos, haga lo que Él quiere hacer en su infinita misericordia, en su infinita gracia, en sus infinitas riquezas. Ok, muy bien, hermanos. Bueno, entonces qué importante, hermanos, que aprendamos acerca de
de este importante tema, hermanos, acerca de la gracia de nuestro Dios. Vamos a ir rápidamente, hermanos, ¿verdad? Ahí yo quiero que veamos el primer punto, ¿verdad? De esto, la gracia de Dios, hermanos, ¿por qué se limita? Yo quiero que vayamos allá, le hemos visto estos versículos como mencioné, vamos a repetir algunos. Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 6, acerca de este tema de la gracia de Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos menciona que hay cosas que pueden limitar, ¿verdad?, la gracia de Dios en nuestras vidas. Y ahí en Romanos capítulo 6, estos versículos que nos menciona ahí, versículo 1 y 2, dice la palabra de nuestro Dios. Dice, ¿qué pues diremos? Dice versículo 1. ¿Perseveraremos, dice, en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice la Biblia, dice que pues diremos, perseveraremos. Esto es algo, hermanos, cuando habla la palabra de Dios acerca de que como creyentes, el creyente persevera en la fe, en la gracia, persevera en fidelidad para con el Señor. Y hermanos, aquí la palabra de Dios dice perseverar, quiere decir, hermanos, ¿verdad? Que nosotros, una persona cuando se convierte al Señor, ya no puede, ¿verdad? Ya no puede vivir en el pecado como vivía antes. O sea, ya no puede vivir haciendo lo mismo que hacía antes con esa, ¿verdad? Porque cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, tenemos una lucha, tenemos una batalla en nosotros, y esa batalla, hermanos, que hay en nosotros es que nosotros de todo corazón ahora queremos hacer lo bueno, queremos hacer, hermanos, lo que le agrada a Dios, queremos hacer lo puro, queremos hacer, hermanos, lo que hay, ¿verdad, hermanos? Lo que le va a agradar al Señor, queremos vivir en santificación, queremos vivir, hermanos, alejados de las malas cosas que hacíamos antes, a los lugares donde íbamos antes. Ahora no queremos ir más a esos lugares, ya no queremos hacer cosas, hermanos, que desagradan al Señor. Entonces, dice la palabra de Dios, cuando una persona persevera, o quiere decir que vive en el pecado, como que si no pasara nada, como que si no sucediera nada, entonces está perseverando y está siguiendo en el pecado. Entonces, la Biblia dice que eso y el pecado frena la gracia de Dios en nuestra vida. La Biblia nos menciona ahí, hermanos, como podemos ver en la palabra, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos? ¿Seguiremos haciendo lo que hacíamos antes para que el favor de Dios abunde en nosotros? Y misma aquí se contesta, dice, en ninguna manera, ¿verdad? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? La mentalidad del cristiano, hermanos, hoy en día, como creyentes, como hijos de Dios, debe ser, hermanos, de ya no fallar a nuestro Dios. Que, hermanos, que nosotros sea una ofensa ahora para nosotros si nosotros hacemos algo malo, hermanos, porque ya no nos sentimos bien si nosotros hacemos algo malo, porque he ofendido hermanos, a mi Señor, a mi Salvador, cuando hago algo malo. Entonces eso me lleva a que yo me sienta mal delante de Dios y no descanse, hermanos, porque el Espíritu Santo es algo fuerte que me dice y que me acusa y que me redarguye, y tengo que venir al Señor viniendo, hermanos, arrepentido, viniendo contrito al Señor, clamando al Señor que me ayude, que yo no puedo dejar tal vez esa área de mi vida y que me ayude a vencer, hermano, delante del Señor, porque no puedo seguir con la mentalidad de decir yo soy pecador y voy a seguir siendo pecador y voy a seguir pecando y voy a seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ya no puedo tener esa mentalidad. Yo necesito pensar que yo quiero ser diferente, que ya quiero dejar aquellas cosas que no agradan a Dios, que ya quiero dejar esos hábitos que no agradan a Dios, que ya quiero dejar frecuentar esos lugares que no agradan a Dios. Entonces, hermanos, la palabra, y por eso mismo dice aquí el apóstol Pablo, dice, perseveraremos en las cosas que hacíamos antes, en los pecados que hacíamos antes, para que la gracia abunde, dice, en ninguna manera.
En ninguna manera. O sea que la gracia no va a abundar en nuestra vida si seguimos practicando y practicando, hermanos. Yo no quiero decir que no todos tenemos lucha, tenemos debilidades, amén. Todos tenemos debilidades en nuestras vidas y luchamos con ciertas áreas de nuestra vida, todos, ¿me entienden? Pero aquí va. Yo no quiero vivir más ahí en ese lugar, amén. Mi deseo es vencer cada día. Hermano, cada día yo quiero vencer y me agarro del Señor para poder vencer y me humillo ante el Señor para poder vencer. Y esto es la batalla que vamos a tener mientras vivimos en este cuerpo. Esta batalla. Pero no nos vamos a conformar y no nos vamos a deleitar y no nos vamos, hermanos, a gustar de estar en ese lugar, de vivir en ese lugar. Ahora, dice la palabra de Dios ahí, hermanos, ahí mismo el capítulo 6, versículo 12. Versículo 12, dice, y el versículo 14. Dice ahí, dice, no reine, dice, pues el pecado. Dice, que el pecado no reine en nosotros, hermanos, ¿verdad? Dice, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces dice, no reine pues el pecado en vosotros, que no te esclavice nuevamente el pecado, porque cuando ya fuimos liberados por el Señor del pecado, ya el Señor cortó las cadenas de la esclavitud del pecado, porque nosotros estábamos esclavizados al pecado, vivíamos en el pecado, pero el pecado nuevamente quiere enseñorearse de vos. Nuevamente quiere que tú lo obedezcas en todo. Que tú lo obedezcas a la primera concupiscencia, a la primera tentación, tú te vayas tras él obedeciéndolo, sino que ahí tienes que escuchar la voz del Espíritu que te dice, no debes ir a ese lugar, no debes hacer eso. Y el Espíritu es algo fuerte que dice nuestra mente. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Decidir. Decidir. Y es ahí la batalla, hermanos, que a veces, ¿verdad? Somos muy fáciles de dejar llevarnos nuevamente arrastrados por el pecado, por la concupiscencia. Y es lo que Dios no quiere. Aquí lo que está diciendo el Señor dice, no reine pues el pecado en vuestro miembro, en nuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado, ¿verdad, hermanos? Está a la puerta. El pecado, hermanos, cada día nos quiere llevar a hacer algo malo. Y el pecado, hermanos, pone, ¿verdad?, en nuestra mente, en nuestro corazón, querer volver a las cosas que hacíamos antes. Y es una lucha y una batalla, pero ahí tú tienes que decir, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, yo no puedo. Yo te necesito. Y es ahí, hermanos, donde la obra, la gracia de Dios, hermanos, entra. Donde tú no puedes, obra la gracia de Dios, ¿verdad? Pero aquí dice la palabra de Dios, hermano, dice que no reine en vosotros el pecado, en vuestro cuerpo mortal el pecado. Ya no estáis bajo el pecado, ya estáis bajo la gracia, ¿verdad? Bajo el favor de nuestro Dios. Entonces, dice ahí en el capítulo 6 mismo, dice, pero en el versículo 15, versículo 15, dice ahí, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Dice, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Tampoco, ¿verdad, hermanos? La libertad que tenemos en Cristo debe ser libertinaje, ¿verdad? La libertad que tenemos, la bendición que tenemos, somos libres del pecado, somos libres de la condenación. No vamos más al infierno. Gloria al Señor por eso. Voy al cielo, mi alma le pertenece al Señor. El día en que suene la trompeta, voy a estar ausente en el cuerpo, presente con el Señor. Dios me llama, voy a su presencia, pero dice aquí, esa libertad no nos lleve a libertinaje. Dice la palabra de Dios, dice ahí, pecaremos, dice, porque no estamos bajo la ley, porque no somos salvos por las obras, porque no somos salvos por lo que hacemos. No, sino dice, está bajo la gracia en ninguna manera. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis, dice, a alguien como esclavos, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y mira lo que sigue diciendo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, dice, libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia.
Hablo, dice, como humano. Mira lo que dice. O sea, te explico, dice, como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, dice, presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora dice para santificación. Dice, presentad vuestros miembros, presenta vuestros miembros para servir a la justicia. Dice ahí, por cuanto, dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la gracia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto había de hacer lo malo? ¿Qué fruto había de vivir en el pecado? ¿Qué fruto había de lo que hacíamos antes? Dice, no había ningún fruto, sino que realmente eso dice, porque el fin de ellas era muerte, ¿ok? Nos condenaba a la muerte. Entonces ahora dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado, versículo 22, y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación. El fruto del cristiano, el fruto de tener el Espíritu Santo ahora es la santificación. Y lo dice ahí, y como fin, la vida eterna. Como fin, la vida eterna. Hermanos, por esa causa el cristiano debe buscar cada día apartarse para Dios. ¿Qué es la santificación? Apartarse para Él, comenzar a agradar a Él, comenzar a vivir para Él, comenzar a someterse a Él. Entonces, qué importante, hermanos, lo que la palabra nos menciona. Dentro de lo que es el pecado, hermanos, dentro de lo que es el pecado, la Biblia nos habla, ¿verdad? Que cuando tú te sujetas a Dios, te sometes a Dios, temes a Dios, amas a Dios, lo que tú dices, lo que sale de ti, de tu hablar, eso va a traer edificación a los demás. Amén. Mira lo que dice ahí, por favor, en Efesios capítulo 4, versículo 29. Porque realmente, hermanos, es importante cuando estás, hermanos, temiendo a Dios, cuando estás amando a Dios, cuando estás obedeciendo a Dios, cuando estás sometiéndote a Dios. Dios te va a dar la gracia para que tú des gracia a otros, para que tú favorezcas a otros en lo que dices, en lo que haces. Dice ahí la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, creo que ves ahí el versículo 29. Mira lo que dice ahí, dice, ninguna palabra, dice, corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, dice, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es lo que perjudica a otra persona o a otro creyente? Las palabras corrompidas que salen de la boca. Lo que afecta, lo que hace tropezar, lo que no trae edificación, son las palabras corrompidas que salen de la boca. Entonces, cuando nos sometemos al Señor, hermanos, yo sé que es una lucha, es una batalla. Yo luché, he luchado, ¿verdad? Yo antes, y la verdad que me avergüenzo del vocabulario que yo tenía, pero era normal para mí en el mundo hablar así, ¿verdad? Maldiciendo, diciendo cosas, ¿verdad? Que para mí era normal decirlo o hacerlo. Y yo cuando llegué a la iglesia, yo me sentí como un sapo de otro pozo, ¿verdad? Porque ahí no hablaban palabras, ¿verdad? Feas, así como yo decía, y para mí, ¿verdad? Y era algo normal decir esas palabras, y yo tuve que ir aprendiendo a no decir esas palabras. De repente iba a decir algo, ¿verdad? Y yo tenía que callarme. Mejor hablaba menos para no decir cosas que no debería decir. Entonces, déjame decir una cosa, hermanos. Hay cosas que edifican y hay cosas que traen tropiezo o perjudican. Y lo que distingue también a un creyente es su vocabulario. ¿Me entienden? Una persona, ¿verdad?, que es creyente debe ir cambiando esa forma de hablar. Dice que una ocasión, dice que iba una mujer, dice, bueno, dice, un auto, ¿verdad? Iba el policía, dice, atrás, dice, y había una mujer, dice, que iba en el auto,
y no sé, hubo en un semáforo, alguien se detuvo y por poco ya lo choca, dice, y sale por la ventana la señora, dice, y comienza a maldecir y a decir tantas cosas a la persona que se detuvo ahí, y comenzó, dice, a decir de muchas malas palabras. Entonces dice que más adelante el policía la detuvo, dice, la detuvo, y dice porque, y la mujer le pregunta, pero dice, oficial, dice, ¿por qué me detiene? Dice, quiero saber tus papeles, dice, mostrame todos tus documentos. Y bueno, al comienzo todo estaba en regla. Le dice, mira, yo te detuve, dice, porque dice, acá atrás de tu vehículo, dice, hay un versículo bíblico, acá abajo, atrás de tu vehículo. Dice, y yo creí, dice, que la persona que iba manejando, dice, no era la dueña. Pensé que lo había robado. Dice, porque si dice un versículo, dice, y tú dijiste todo lo que dijiste a la otra persona, dice, yo pensé que era alguien que había robado el vehículo y por lo tanto se detuve. Ahora, déjame decirle, porque no estaba, ¿verdad, hermanos? Dando, ¿verdad? Mostrando lo que estaba diciendo en su vehículo, ¿verdad? Poniendo un versículo bíblico y después diciendo todas esas palabrotas, ¿verdad? Entonces, déjame decir, por eso la palabra de Dios nos menciona aquí, querido hermano. Dice la Biblia, dice ninguna palabra, dice corrompida salga de vuestra boca, y con la cual nosotros tenemos que luchar dentro de la gracia de Dios. Es verdad que a veces hay personas que te colman la paciencia, pero no es un motivo para, ¿verdad? Decir o hacer, hay que pensar, ¿verdad, hermanos? Que somos hijos de Dios y que ya no deben salir cosas, ¿verdad? Malas entre nosotros. Montevideo, ¿verdad? Es un lugar más grande, ciudades más grandes, donde vamos a la Ciudad de México, ¿verdad? Ciudad de México, una ciudad muy grande, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Uno va en el auto y se te mete y ahí tienes que entrar, ¿verdad? Sí, a manejar así, porque así es la forma de manejar, y ahí se van sonando la bocina. Aquí no se escucha nada la bocina, casi no la usa uno, pero en México, ¿verdad? Ahí se ¿verdad? ¿verdad? Y en la ciudad, o algo más parecido en Montevideo. Pero déjame decir, hermano, algo. Qué importante es que pensemos en todo lugar donde andemos, que si no va a edificar lo que voy a decir, mejor me callo. Mejor me callo. ¿Ok? Le digo, bueno, muevo la mano, si me maldicen, Dios te bendiga, ¿verdad? Pero mejor me callo, porque realmente eso no va a edificar. Entonces, como creyente, aquí dice la palabra de Dios, dice algo de alguna cosa, hermanos, que nos lleven, nos identifican. Entonces, la gracia de Dios, hermanos, se obstaculiza, ¿verdad, hermanos? Y no podemos nosotros favorecer a otras personas cuando decimos palabras que no la van a edificar. Entonces, las palabras que deben salir de mi boca debe ser algo importante, hermanos, si es algo que Dios está obrando dentro de mí, de mi corazón. Entonces, por eso dice ahí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria, dice ahí, mira lo que dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Yo quiero el favor de Dios, amén. Tú quieres el favor de Dios, yo quiero el favor de Dios, yo quiero la bendición de Dios, yo quiero que Dios sobre en mi vida, que yo sea hermanos, un canal, ¿verdad? Que yo sea un instrumento de Dios para que la gracia de Dios fluya en mí y también puedas llegar a otros. Entonces, es importante para que yo, hermanos, piense en lo que yo digo. Pero dice la palabra de Dios también, hermanos, que hay algo más, dice ahí en Hebreos, dentro de este punto, dice ahí, por favor, rápidamente en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, dice versículo, Hebreos 12, vea conmigo el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar. Mira, hermanos, aquí lo dice tan claro. Si alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, dice, o sea, que ponga un obstáculo para que la gracia de Dios abunde o fluya en su vida. Dice ahí, dice, mirad bien,
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, obstaculice, y por ella muchos sean contaminados. Por ella muchos sean contaminados. Como he mencionado, hermanos, qué importante es que mi corazón esté limpio. Por eso David decía, oh Dios, dame un corazón limpio, renueva un espíritu recto delante de mí, no me eches delante de ti. Hermanos, David, hermanos, deseaba tener el gozo dentro de su corazón y él quería, hermanos, que su corazón fuera limpio, no guardar nada en su corazón contra nadie. Amén. Que el corazón, hermanos, estuviera siempre limpio para no tener que guardar resentimiento, venganza, odio, ¿verdad? Contra alguien. No importa quién es. Tal vez te ha hecho la vida difícil, pero no debes guardar este rencor, porque no solamente te daña a ti, sino que daña a los que te rodean. Daña a los demás. Por eso dice la Biblia, muchos otros también pueden ser contaminados. A veces, ¿verdad, hermanos? Hay hijos que odian a sus padres. A veces, ¿verdad? Hay personas que odian a sus familiares. A veces, ¿verdad? Hay personas que odian a algunas personas porque le hicieron mal, porque los traicionaron, porque le quedaron mal, porque hicieron, hermanos, y están guardando eso dentro de sí, pero eso se va contaminando dentro de ellos y los va llevando a ser personas, hermanos, que se marginan, personas, hermanos, que se aíslan, personas, hermanos, que tienen un mal humor, un mal carácter, y eso contamina a todos los que lo rodean. Es muy difícil vivir con una persona que está amargada. Hay personas que están amargadas con la vida. Hay personas que están amargadas con Dios. Ellos le echan la culpa a Dios por las cosas que le pasan en su vida. He conocido personas, hermanos, que dicen, yo estoy amargado con Dios. Y eso es lo más triste. Porque piensan que Dios es injusto. Cuando realmente, hermanos, Dios nos dice lo que debemos hacer para alcanzar su gracia. Amén. Lo que debemos hacer para alcanzar más favor de Él. De Él viene todo. No tenemos nada sin Él. Así que lo que Dios permite a veces en nuestras vidas, hermanos, hay un propósito por todo. Amén. Tenemos que pensar primero, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Qué Dios quiere hacer con mi vida? Y pensar, posiblemente yo estoy deteniendo la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Posiblemente me estoy resistiendo a algo que Dios quiere en mi vida. Y yo no lo veo así. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos dice ahí qué importante es, hermanos, que no haya amargura, porque eso dice detiene, dice mirad bien, que alguno deje de alcanzar el favor de Dios, la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y la palabra de Dios, hermanos, vamos rápidamente, dice ahí también, hermanos, dice ahí versículo Hebreos 13, mismo estamos ahí, 13, versículo 9. Dice ahí, otro punto más, dice la palabra de nuestro Dios. 13, versículo 9. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. También lo que, hermanos, lleva a perder, ¿verdad? O a obstaculizar la gracia de Dios, dejarse llevar, dice, por doctrinas extrañas, diversas. Y en este mundo hoy en día abundan. Amén. Por esa causa, hermanos, qué importante es que nosotros conozcamos a Dios, conozcamos la sana doctrina, amén, para no dejarnos arrastrar por doctrinas diversas y extrañas, ¿verdad? Que no es por la gracia. Hay algunos, hermanos, hoy en día está muy de moda eso, ¿verdad? Hay tantos creyentes, hermanos, que se están dejando llevar por lo que es, hermano, los judaizantes, ¿verdad? Hoy en día tanto, hermanos, que están, algunos, ¿verdad? Perversos que están judaizando, que están diciendo que si no te conviertes en judío, no vas a ser salvo.
O sea, que si no te sometes a la ley, que si no te sometes a lo que es el precepto, ¿verdad?, de los judíos y comienzas a guardar la ley, no vas a ser salvo. Cuando antes ya se tuvo esa discusión de Pablo, Bernabé y los judíos que habían sido salvos, que querían esclavizar nuevamente a los gentiles que habían sido salvos para someterse a la ley. Y aquí Pablo cuántas veces lo dijo. Entonces, pero hoy en día, hermanos, hay tanto eso y es triste, pero aún siervos de Dios, ¿verdad? Aún misioneros que han comenzado a meterse en ese lío y se han dejado llevar por esas raras doctrinas, por esas falsas doctrinas, hermanos. Dice la Biblia aquí, debemos afirmar nuestro corazón, dice, con la gracia, porque realmente, hermanos, la gracia es el don tan grande que Dios nos da, que nos da como, ¿verdad?, como inconversos cuando nos convertimos al Señor, nos da esa gracia, pero también como cristianos, día a día, no olvidar que todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Tú y yo, hermanos, necesitamos el favor de Dios cada día, pero yo no puedo obstaculizar, hermanos, si me dejo llevar por falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, conocer la doctrina sana de nuestro Señor y no dejarme llevar, ¿verdad?, por otras doctrinas. Ahora dice la palabra de Dios ahí también, hermanos, dice versículo, mismo en hebreo, vamos a ver algunos más, dice versículo, vean conmigo el 4, dice 4. Otra cosa más, dice ahí, capítulo 4 de Hebreos, versículo 16. Hebreos 4:16 dice, ay hermanos, qué lindo estos versículos. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Si no obtenemos gracia también es porque muchas veces no nos acercamos a Dios. Cuando no nos acercamos a Dios y cuando no aprendemos a tener, hermanos, comunión con Dios y cuando no aprendemos a tener esa relación especial con el Señor que cada cristiano necesita tener, esa comunión con Dios. Amén. Es importante, cuando no aprendemos a tenerlo, no obtenemos la gracia y ese es un obstáculo que impide que obtengamos más gracia de Dios. Por eso dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Hermano, dice para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice el Señor, si tú no vienes al Señor es porque tú no quieres obtener más gracia, más favor, Señor. Yo necesito, por esa causa debemos orar, aprender a tener comunión con Dios, hermano. Cada día es importante hablar con el Señor, por detalles aún más pequeños. Pregúntale al Señor, habla al Señor. Hermano, a veces cometemos tanto error en nuestra vida porque no le preguntamos al Señor, ¿verdad? A veces cosas cotidianas no podemos hacer en nuestra casa, en nuestro hogar, donde estamos. ¿Por qué? Porque no hablamos con el Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, a veces tenemos que detenernos, estamos batallando con algo y tenemos que detenernos y Señor, ayúdame? No puedo, ¿verdad? ¿Cuántas veces a algunos le ha pasado que están que no pueden y ya están que, ¿verdad?, desesperados y que no pueden hacer algo? A veces cosas sencillas. El Señor como que te despeja la mente y te dice así es. Y hemos batallado tanto. Ahora dice la palabra de Dios, dice la Biblia, dice confiadamente, acércate al Señor. El Señor no va a dar, hermanos, por verdad, no va a rechazar a nadie, por más pequeño que parezca lo que tú estás pidiendo, clamando al Señor. Es importante aprender a venir al Señor y clamar al Señor y buscar a Él, hermano, para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Señor, quiero hacer esto, dame de tu gracia. Señor, ¿qué debo hacer en este caso, Señor? Señor, guíame, por favor, en esto, Señor. Hermanos, cosas tan sencillas. Pero dice, ten confianza. Él no es como los hombres. Amén. A veces cuando nuestros hijos nos preguntan una y otra vez, a veces nosotros como personas nos esperamos, pero ya me preguntaste eso, ¿por qué me lo vuelves a preguntar? ¿Verdad? Como a veces nos desesperamos, estamos haciendo algo y el niño viene y nos vuelve a preguntar algo, ¿verdad? Y nosotros a veces somos muy impacientes, pero Dios no. Dios no. Él dice, venid confiadamente. Venid confiadamente a Él, ¿verdad? Y Él dice, Él es el que nos da ese favor
para poder, hermanos, ¿verdad?, llevar a cabo lo que nosotros a veces no podemos. Acércate confiadamente, tener comunión con el Señor. Dice ahí, hermanos, y rápidamente, Primera de Pedro. Vamos bien, ya casi terminamos. Sí, Primera de Pedro, capítulo 5. Vea conmigo, por favor. Capítulo 5, versículo 5. Miren, hermanos, dice ahí, dice, igualmente, jóvenes, están sujetos, dice, a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo es un obstáculo para que crezca la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo quiero tener la gracia de Dios, amén. Yo deseo de todo corazón, hermanos, ir al Señor, porque yo necesito al Señor. No sé, yo no sé todas las cosas, yo necesito del Señor, ¿verdad? Yo necesito, por eso ir en oración, yo necesito más aprender del Señor. Hermanos, yo estoy aquí, pero cuando alguien predica también yo me siento a escuchar, porque yo necesito también aprender, amén. Yo voy y escucho predicaciones también, ¿verdad?, de tremendos siervos de Dios, porque yo también quiero ser edificado por el Señor, amén. Yo no lo sé todo, yo necesito del Señor cada día, hermanos, y cuando llega el punto en que yo pienso que sé todo, es cuando viene el orgullo en nuestra vida y se frena el favor de Dios, se frena la gracia de Dios en nuestra vida. Dice, por eso dice ahí, dice, ustedes jóvenes sujetados, dice, unos a otros sumisos, unos a otros, dice, hermanos, revestidos de humildad, y luego dice, ¿verdad?, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aquel que quiere crecer, que quiere seguir creciendo en el Señor, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Pero rápidamente, para terminar, hermanos, ¿verdad? Para terminar, vamos a ver rápidamente ahí mismo en Pedro, pero segunda de Pedro, capítulo 3. Vea conmigo versículo 13. Y aquí, hermanos, cuando comienza Pedro a hablar de la promesa que hay para los cristianos, amén, dice ahí, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad. Dice ahí, mira, hermanos, lo que dice, ¿verdad? No es que vamos a estar quietitos, no que vamos a estar ya, tenemos, ¿verdad? Sino que debemos esforzarnos en la gracia de Dios, amén. Tenemos que esforzarnos, tomar decisiones, a consagrarnos al Señor, a poner en práctica las cosas que Dios nos dice, para que no haya obstáculos, que la gracia de Dios siga creciendo en nuestras vidas. Por lo cual, amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados, dice, por Él, sin mancha. ¿Ok? Procurad, dice, quiere decir diligencia, esforzarte, dice en él, sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, dice, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, dice, de estas cosas, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, dice, como también las otras escrituras para su propia perdición, dice, y luego dice versículo 17, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastraos por el error de los inicuos caigáis en vuestra firmeza. Versículo 18, antes, creced en la gracia, creced en la gracia, dice, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y el día de la eternidad. Amén. Amén. Creced. Amén. Que dice, nos aconseja, hermanos, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No dejes que los obstáculos te frenen para que tú sigas creciendo.
No dejes, amén, hermanos. Hay cosas que tenemos que ser diligentes. Hay cosas en las cuales tenemos que estar despiertos. Por eso la Biblia dice sobrios, estar despiertos. Porque hay cosas que nos quieren frenar para que sigamos creciendo en el favor de Dios. Amén. Y ya las vimos acá, en estos puntos. Las cosas que quieren frenarte, que te quieren poner un obstáculo. ¿Tú quieres el favor de Dios? Yo deseo el favor de Dios. Yo creo que tú también. Amén. No hay otra cosa mejor que vean, diga, este es un cristiano favorecido por Dios. Porque se ve, se refleja. Qué maravilla, ¿verdad, hermanos? Que tengamos la gracia de nuestro Dios cada día y creciendo más y más en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a que no dejemos, hermanos, que los obstáculos nos traigan abajo, amén, y perder ese favor tan hermoso de nuestro Dios. Señor, ayúdanos, por favor, y gracias te damos por tu palabra. Padre mío, gracias porque tú eres bueno, Dios, y gracias porque tú nos ofreces tu favor, Dios, y tu favor, Dios, que no se limita. Tu favor, Señor, que dura por la eternidad. Tu favor, Señor, que es tan inmenso, Señor, tan profundo. Señor, tu favor, Dios mío, que nos ha dado, Dios, la visión, nos ha dado, Señor, nos ha quitado la venda de nuestros ojos, Dios, nos ha dado tu palabra, nos ha dado tu Santo Espíritu, Dios. Y Dios, gracias, porque ahora podemos, Dios, esforzarnos dentro de ese favor, de esa gracia, y poder, Dios, obtener más cada día. Dios, ayúdanos. Señor, cuántas veces, Dios, es tan fácil dejarnos llevar por esos obstáculos, por esas cosas que nos frenan, por esas cosas que nos hacen infelices, por esas cosas que muchas veces nos hacen llorar, Señor, porque estamos alejados, porque estamos separados por causa de nuestros mismos errores, por causa de nuestras mismas decisiones. Padre, danos de tu gracia, ayúdanos, Dios, a cada día tomarte en cuenta en cada camino de nuestras vidas, como tu palabra lo dice, reconocerlo en todos vuestros caminos, y Él enderezará vuestras veredas. Dios, por favor, ayúdanos. Dios, danos de tu gracia, no permitas que nuestro corazón se llene de orgullo, de soberbia, pensar que ya somos lo que debemos ser, que ya no necesitamos más, y dejemos la humildad por un lado. Señor, danos de tu gracia, Señor, por favor. Dios mío, levanta, Dios, un pueblo, Dios, temeroso, un pueblo, Dios, que cada día se esfuerce en tu gracia, Dios, para también ser de gracia a otros, para que puedan, Dios, favorecer a otros con lo que dicen, con lo que hablan, con su testimonio, Dios, con sus vidas, Señor. Y Padre, danos de tu gracia para poder favorecer también a otros, Dios mío, con tu favor que tenemos. Favor, sigue obrando, querido Dios, y sigue bendiciendo a tu iglesia, que no albecia, a cada hermano, Señor, tanto los que están acá como los que no pueden estar. Ten misericordia en cada lugar, Dios, donde estén. Dios, tú sigue obrando, que ellos puedan seguir creciendo en tu gracia, Padre. Los niños, los jóvenes, cada uno, Dios, de los que se congregan, ten misericordia, Dios, y aquellos, Dios, que tú traerás, Dios mío, porque sé que tu paciencia es para salvación, Señor. Dios, rogamos, por favor, que tú obres. Padre, ponemos en tus manos este tiempo y te damos gracias, Dios mío, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.